los últimos años ha cobrado mucha importancia la discusión alrededor del cambio climático y las políticas de descarbonización. Inclusive hay conferencias a nivel internacional sobre este tema. Hoy he invitado a una persona que hizo su tesis doctoral sobre las políticas energéticas costarricenses y también las políticas relacionadas con cambio climático. Hizo un análisis crítico, ese es el tema de su tesis doctoral. Y bueno, de esto se trata el programa de hoy. Bienvenida Rebeca, la doctora Rebeca Gallardo, quien acaba de presentar su tesis doctoral precisamente sobre ese tema. Bienvenida a Sentidos Opuestos. Gracias, don Otto, por la invitación. Realmente le agradezco porque es la primera vez que me refiero al tema fuera del ámbito académico. Y yo creo que solamente mi familia la he tenido atarantada con el tema. Así que ahora le toca a los personas escuchas poder escuchar algunas de las conclusiones de esta importante tesis doctoral. Usted mencionaba efectivamente que es un tema de gran relevancia. Yo creo que diría que es un tema de gran importancia humana, porque estamos hablando de que tiene que ver con nuestra sobrevivencia en este planeta. Así que la tesis la desarrollé durante muchos años. ¿Cuántos años es? Porque las tesis doctorales normalmente toman, primero hay que cumplir con el plan de estudios y luego la investigación que culmina con la presentación de su tesis doctoral. Sí, bueno, le comento que uno inocentemente empieza la tesis doctoral pensando que no le va a pasar lo que le pasa a todo el mundo, que la va a terminar rápido, que apenas sale del plan de estudios inmediatamente se pone a trabajar en la tesis y la termina. Bueno, en mi caso, como muchas personas que han estudiado una tesis doctoral, no fue así también, sino que yo terminé el programa de estudios, efectivamente, que dura alrededor de 3 años, y era presencial en ese momento. Después de la pandemia era virtual, y me tomó más o menos unos 3 a 4 años finalizar el trabajo de investigación. El asunto no fue estrictamente porque yo lo dejara, digamos, o perdiera interés en el tema, porque el tema es sumamente importante, sino que pasaron 2 acontecimientos que hicieron que cambiara totalmente el rumbo o el objetivo de investigación, o sobre todo que iban a impactar notablemente los resultados. Uno de ellos tiene que ver con la pandemia. Una cosa es hablar del proceso de descarbonización y políticas energéticas antes de la pandemia, y después es después de la pandemia. Entonces había que analizar esos datos y volver a investigar prácticamente la documentación que salía después de la pandemia. Y la otra, que ya cuando estaba finalmente, ¿verdad? Ya finalizando, estalla la invasión Rusia a Ucrania. ¿Por qué tenía que ver con este tema? Porque ponen en jaque lo que tiene que ver los suministros y las materias primas que se requieren para este tipo de tecnologías de transición energética, y sobre todo las políticas que tienen que tomar los países europeos para poder afrontar esta gran crisis de suministros que se generó. De hecho, inclusive producto de esta guerra de Rusia contra Ucrania, cuando se cortan los suministros de gas hacia Alemania, los alemanes tienen que buscar fuentes en otros lados, empiezan a reabrir, reabrir las plantas de carbón, empieza la discusión sobre volver a poner en operación las plantas nucleares para la generación que ellos requieren para la producción de ese país, pero también para el suministro eléctrico de las casas, etcétera. Y eso también, bueno, ha llevado a los países europeos a replantearse lo que habían, siento yo, de una forma muy idealista y romántica, habían establecido en aquella gran cumbre que se dio, creo que fue en París, en algún momento sobre los compromisos de los diferentes países ante el cambio climático, y donde el presidente nuestro, Carlos Alvarado, de alguna forma llevó unos planteamientos muy ambiciosos, que ahorita vamos a hablar, porque me imagino que es su tesis doctoral, algo investigó sobre qué tan factible es para Costa Rica cumplir con esos compromisos que ofreció el gobierno de Carlos Alvarado en estos foros internacionales. Imagínense que esos 2 acontecimientos, haciendo referencia a lo que usted menciona, fueron tan importantes
porque nosotros venimos como sociedad global asumiendo una serie de compromisos más o menos desde los años 90, con mayor fuerza a partir del 2007, los protocolos de Kioto, y se vienen generando también ciertos grupos, ¿verdad?, estratégicos para analizar la situación, y se dice, bueno, el objetivo es no llegar a 2.5, por ejemplo, de temperatura de aumento en el calentamiento global. Y se suponía que si no hubiésemos tenido la pandemia, que es la única que demuestra que es la que tuvo una reducción notable en el momento de hacinamiento forzado, no nos damos cuenta como mundo, ¿verdad?, como países, que lo que estamos haciendo no está funcionando, porque va en aumento el calentamiento. Y con la guerra de Ucrania, que es otro acontecimiento que desgraciadamente da a entender a los países europeos, es que todo lo que estaban haciendo en términos de estrategia era insuficiente para enfrentar esas eventualidades y que los países se quedaban sin energía, ¿verdad? Sin energía, porque el desarrollo era, como usted decía, muy romántico, muy lento, ¿verdad?, hacia transicionar hacia energías renovables, y no son suficientes para sostener un país. Esos son los acontecimientos en términos internacionales. En términos nacionales podríamos decir, bueno, ¿cuál fue el impacto directo para Costa Rica? No es muy lejano a lo que estamos percibiendo. Estamos viendo que efectivamente somos parte de una comunidad que se da cuenta que no están funcionando esas políticas. Asumimos una serie de estrategias que no solamente tienen que ver con el plan de descarbonización, también existe el plan eléctrico. O sea, tenemos una serie de planes totalmente dispersos por todo el sistema, ¿verdad?, el sistema público, que están para atender atomizadamente uno u otro tema. Entonces, el tema es que a la hora de desarrollar ese tipo de estrategias no se consulta, por ejemplo, a los actores principales que deben aplicar esas políticas. En el gobierno de Laura Chinchilla, creo que es ahí donde se toma la decisión de sacar el primer decreto de congelamiento de la posibilidad de explotar nuestro gas natural y petróleo. Eso en las siguientes administraciones se va confirmando. Hay una moratoria para la posibilidad de explorar y eventualmente explotar el recurso que tenemos en el subsuelo de hidrocarburos, ¿verdad?, tipo petróleo, pero también gas natural, no necesariamente vinculado a los hidrocarburos. Eso por un lado, lo dejo por acá. Por otro lado, tenemos un monopolio del ICE en lo que es monopsonio, en la compra de electricidad. Hay unas generadoras privadas que producen algo y se lo tienen que vender al ICE, y el ICE es el gran distribuidor y utiliza también a otras distribuidoras, que son las cooperativas, JASEC y la empresa de servicios públicos de Heredia, y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, una subsidiaria del ICE, para poder distribuir la electricidad. Entonces tenemos la matriz energética nuestra, que rajamos de que es bastante basada en fuentes renovables, aunque generalmente no mencionamos ahí toda la parte de importación de hidrocarburos, que es parte de la matriz energética, para mover todo el parque automotor y también para utilizar en procesos industriales como respaldo cuando hay alguna carencia en el sistema eléctrico. Entonces, a ver, tomando en consideración esa matriz eléctrica, ese sistema que tenemos hoy con un ICE manejando un sistema casi que monopólico, con limitaciones a la producción de electricidad por parte de particulares. Tenemos la otra parte de que no queremos explotar nuestro gas natural. Vemos a nivel internacional que los países se están moviendo hacia una matriz energética basada en gas natural, que es más barato y menos contaminante que el petróleo. Bueno, y el compromiso de Costa Rica, que dice para tal año vamos a sustituir todo el parque automotor por vehículos eléctricos. Ahora, cuando uno mete todas esas variables en una licuadora, ahí las cosas no salen muy bien paradas. No, y bueno, materialmente sería imposible de poderlas cumplir, porque las transiciones energéticas o cualquier transición, ¿verdad?, pasar de este lugar a otro, y este puente, ¿verdad?, que se llama transición, requiere financiamiento. Usted no puede pretender que eso se haga de gratis. De algún lado tiene que financiar esa política. Otros países la financian con materia prima que pueden explotar.
Nosotros no tenemos esos recursos, entonces la principal forma de financiar eso es a través de impuestos. Pero entonces ahora llega la gran interrogante. Los hidrocarburos sostienen una parte vital de la factura. Sí, el impuesto único de los combustibles. Y es de los más fáciles de cobrar. Sí, y además, no solo eso, la importación de vehículos. O sea, estamos hablando de que una También. quinta parte de los ingresos estatales tributarios vienen de ese tipo de utilización de energía. Entonces, hablar de sustituirla por una eléctrica no es tan sencillo. Es hasta este gobierno, que sí hay que reconocer, que se pone en blanco y negro esa realidad. Y es un golpe decir, bueno, ahora la gran pregunta es, ¿a dónde vamos a trasladar esos impuestos? ¿Al usuario? ¿A los servicios? ¿A quién? Sí, vos decís si pensáramos en que, a ver, si llegáramos al 50%, vamos a sustituir, digamos que el 50% del parque automotor, con solo estamos hablando, no sé, 1.500.000 vehículos, el 50% van a ser vehículos eléctricos, tanto buses, carga pesada no, porque todavía no hay carga pesada eléctrica, pero los vehículos particulares van a ser eléctricos, que requiere una inversión de los dueños de los vehículos para agarrar plata, que tal vez tienen de otros usos, para decir, bueno, ahora me voy a endeudar para cambiar mi vehículo. Pero además, don Otto, el tema es este. Usted está hablando de transporte de pasajeros, ¿verdad? Que es el transporte de pasajeros es el que mueve el país. Porque son todas las personas que llegan a sus trabajos, o sea, es realmente el que moviliza este país. No es el transporte privado, es el de pasajeros. Entonces, cuando yo entrevisto a la Cámara de Transportistas Públicos y les digo, bueno, ¿cómo están ustedes en función del cumplimiento de ese compromiso que el país traza? Y me dicen, bueno, para empezar no consideraron la parte financiera, tecnológica, impositiva, tampoco la normativa, ¿verdad?, que hay que cumplir, porque transitar hacia esa energía implica recursos impresionantes, o sea, tendrían que cambiar los planteles, hay empresas pequeñas que desaparecerían, zonas rurales que no podrían adaptarse al asunto. Entonces, no han sido consultados. Preocupa muchísimo que la apuesta sea por energía eléctrica. Entonces uno diría, ¿por qué no estamos analizando otro tipo de energías para transporte público o para transporte de carga pesada? ¿Cómo podría ser el gas? Podría ser el gas, o ellos incluso mencionan, porque yo les digo, bueno, ¿cuál es la alternativa? Y ellos también hablan de los biocombustibles como una de las alternativas que podría, desde su perspectiva, generar también fuentes de empleo en otras zonas del país. Pero eso nos lleva también a otro gran tema, otra gran discusión sobre el tema de biocombustibles, porque se requieren grandes extensiones de terreno para producir. Ya hay una frontera agrícola que más bien viene en retroceso, porque cada vez la conservación va aumentando, y entonces tendrías que sustituir plantaciones que hoy tenés de algún producto por estas otras producciones que luego se convertirían en diésel. Entonces no es tan sencillo. A lo que tampoco quiero llegar es a decirle que el panorama no está claro. El panorama no está claro ni para las personas usuarias, ni para tampoco los consumidores, ni los que van a prestar el servicio. ¿Y dónde saldría la electricidad? Pensando en que, qué sé yo, menos ambicioso, no el 50% del parque automotor, digamos el 20% del parque automotor se cambiara a eléctrico. Tenemos que, gracias a Dios, después de la pandemia, Costa Rica ha venido creciendo y hay más empresas que se vienen a establecer, que aumenten su consumo eléctrico. Si le metemos un 20% del parque automotor requiriendo electricidad para cargar esas baterías, ¿de dónde saldría la electricidad en vista de que en el plan de expansión eléctrica del ICE uno no ve que haya un incremento notable en la producción eléctrica para suplir esas necesidades que tendría el país? Si la matriz la analizamos tal cual está, ¿verdad?, el sistema de distribución, costos y todo lo demás, no da abasto. Y sobre todo porque nosotros tendríamos que adaptar también
la oferta a recarga rápida, que es la mínima que hay en el país. Entonces, porque si no se paraliza el sistema. Está bien que usted pueda poner un vehículo en su casa en recarga lenta porque lo pone toda la noche. Así es. Pero eso no le puede pasar a un camión repartidor, no le puede pasar a un autobús, no, o sea, tiene que ser demasiado rápido. Y la capacidad eléctrica de distribución tiene que ser muy potente. Para eso no lo podría hacer una sola empresa. Otros países, sin hablar de han optado por liberar el mercado eléctrico para generar una competencia y una posibilidad de distribución y además bajar los costos, que significa para el usuario el adquirir esa energía, porque esa es una realidad, ¿verdad?, de pesos y contrapesos que generan los mercados a la hora de liberar. Digo que esa no es necesariamente, porque no estoy concluyendo absolutamente nada ni diciendo lo que hay que hacer, sino que esa es la opción que han optado, digamos, otros países para poder suplir la demanda eléctrica que se requiere. De hecho, yo he visto algunas caricaturas donde aparece un vehículo eléctrico conectado a su cargador, pero el cargador por allá conectado a una especie de mina o de procesamiento de carbón. Entonces, bueno, estamos contaminando con carbón para producir electricidad que le vamos a cargar a este vehículo. Es como una especie de chota al romanticismo alrededor del cambio del paradigma o del cambio de la modalidad en que movemos el parque automotor. Y también he escuchado mucho sobre el tema de la conciencia ambiental que tiene alguien de decir, no, yo tengo el carro eléctrico porque yo estoy preocupado por el ambiente, pero no piensan en cómo fue diseñado o de dónde salen los materiales para esa batería o qué pasa con las baterías cuando estas hay que desecharlas. Preocupa muchísimo que efectivamente que las personas dicen, ya yo uso un carro eléctrico, ya yo colaboro con la huella, ¿verdad?, con la huella de carbono. Bueno, los carros eléctricos, que por cierto son preciosos, ¿verdad?, uno los ha visto. Voy a poner el ejemplo de China mejor, antes de hablar del de Costa Rica. China es uno de los países que tiene, su flota eléctrica es monumental, pero tiene grandes parques donde tiene botados muchos de los carros eléctricos, porque es más barato adquirir un nuevo carro eléctrico que adquirir un carro usado eléctrico. Porque las baterías, hay 5, 6 tipos de baterías, utilizan muchos tipos de materiales, entre esos tienen algunas extracciones que son sumamente contaminantes y también utilizan mano de obra esclava, ¿verdad?, o forzada, para poder extraerlo. Entonces ya usted está adquiriendo posiblemente su vehículo con una batería que utilizó esa mano de obra, que contaminó, que explotó para llegar a su vehículo. Luego, usted utiliza y como un teléfono o celular tiene una vida útil. Por ejemplo, hay unas que tienen 500 recargas y las más caras tienen 2.500 recargas. Pero como un teléfono celular cada vez se resta. Entonces, si usted llega y entrega ese vehículo a una agencia y se lo quiere dar, o lo compra a otra persona de segunda mano, posiblemente esté por fuera precioso, siga teniendo todos los accesorios, la pantalla táctil, porque tienen unas bellezas, ¿verdad? Pero nadie le avisa que el carro que está adquiriendo tiene una batería que ya tiene una vida útil desgastada y que va a tener que comprar esa batería que posiblemente tenga un costo entre $5,000 y $6,000 para empezar haciendo esa inversión. Entonces, yo creo que aquí lo primero es advertir a las personas usuarias, no solo de la procedencia del vehículo, sino qué va a pasar con ese vehículo después, a dónde se va a colocar en este mercado. Porque un carro de combustión, que no voy a decir que sea lo correcto, pero es a lo que estamos acostumbrados como sociedad, usted lo puede pasar de mano en mano 20 años. Y lo que le hace, bueno, es overhaul, la batería cuesta $150,000, o sea, pero se puede utilizar muchísimos años. Esos vehículos no tenemos todavía esa garantía de que se puedan utilizar por esas altas tecnologías que utilizan, y por eso países como China tienen grandes extensiones de terreno con vehículos estacionados prácticamente nuevos, pero botados, porque es preferible construir otro, vender otro, que pasárselo a una segunda mano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Montándonos en un vehículo eléctrico que finalmente va a ser basura, es como desechable en algún momento, que utilizó ese tipo de energías, esa mano de obra.
Entonces, hay que aclarar ese panorama, o sea, hay que aclarar hacia lo que vamos. Definitivamente hay que rediseñar las políticas públicas y al rediseñarlas tenemos que considerar los actores, los diferentes actores, las personas que se encargan del transporte pesado, las que se encargan de la movilidad de personas, al mismo usuario también, consumidor individual. Hay que analizar cuáles son las necesidades de la población, porque si no las analizamos, vamos a terminar a corto plazo más bien empobreciendo y generando, ensanchando mayor la brecha de desigualdad. Esto no solo son políticas que tienen que ver con el ambiente, las políticas de transición, y fue lo que analizamos, la analicé en la tesis, era todas las contradicciones, todas las posiciones, lo que pensaba la academia en cuanto a la explotación que usted mencionaba, por ejemplo, si podíamos financiar esa transición con gas, o con incluso hay teóricos en el tecnológico que también entrevisté que decían que era por medio de explotación de petróleo, pero de alguna manera había que capitalizar el país, que no fuera solamente por impuestos para financiar esa transición. De hecho, incluso hace poco tuvimos la visita de ministro de Inversiones de, no sé si fue Arabia Saudita o Emiratos Árabes. Estamos en negociaciones con ambos países con el propósito de establecer un tratado de libre comercio con ellos, pero en ambos países obviamente son productores de petróleo. Ellos lo que indican es que la explotación que están haciendo del petróleo es para financiar su transición hacia otras fuentes de energía. Ellos están utilizando esos recursos sabiendo que puede ser que dentro de unos 30 años ya la matriz energética se haya alejado de ese tipo de hidrocarburos y se esté en otro. Puede ser que los desarrollos tecnológicos alrededor de los paneles fotovoltaicos o algo fotovoltaico, no necesariamente un panel, puede haber algo alrededor de la energía solar, haya evolucionado tanto que nos vayamos migrando hacia eso. Lo mismo Noruega. Noruega explota intensivamente los recursos que tiene en el subsuelo para poder también dotarse de recursos para infraestructura y todo, pero también para esa transición energética. Acá, muy románticamente, seguimos pensando en esa política de descarbonización, pero siento que totalmente desapegados de la realidad. No tiene un contenido, digamos, a mi criterio, ¿verdad? Después de hacer un análisis muy exhaustivo, un contenido realista sobre la aplicabilidad que puede tener en la población en sí, en todos los sectores. Entonces, puede estar el texto, digamos, diseñado de una manera correcta, pero finalmente no logra anclarse a lo que debiese ser su objetivo, que es a través de una política pública solucionar un problema país y llegar a cumplir también los acuerdos internacionales a los cuales nos debemos por ser un país suscriptor de todos los acuerdos y demás. Porque no ha considerado, digamos, todos esta diferencia de factores. No sabemos si es a partir de la explotación, no sabemos si es a partir de la innovación de nuevas tecnologías, a lo mejor estamos enfocados solo en una energía o tenemos que dividir todos los sectores, el industrial, el vehicular, en la utilización de distintos tipos de tecnología. Podemos decir que, por ejemplo, el hidrocarburo podría estar utilizado en la industria, que tiene más contención, más seguridad, que no va a andar en las calles, o podríamos decir que la energía solar es para otro tipo, o sea, tendríamos que estar apostando por una innovación, un estudio de todas las energías y no apostar toda la eléctrica, porque ya sabemos que además no hay una capacidad, una infraestructura capaz de sostener esa demanda a corto plazo, ¿verdad? Pero mencionaste también la importancia de que para que eso se dé, necesariamente hay que abrir el mercado, hay que eliminar las barreras legales de entrada a esta actividad económica, que es de la generación de energía a través de diferentes fuentes. Entonces, rompiendo el monopolio, eliminando barreras legales de entrada, pues entonces aquellas personas interesadas en incursionar en esas áreas lo podrán hacer con sus propios recursos, y ahí veremos cómo, producto de esa competencia que se dé, con fuentes y con formas más eficientes de producción de energía, podamos aspirar a tener una reducción en la tarifa eléctrica, mientras vamos viendo a ver como país
cómo vamos migrando de un sistema, en este caso para el parque automotor, a un sistema menos contaminante. Eso es una gran posibilidad, incluso ya existen esas empresas, pequeñas empresas en el país. Son todas estas generadoras privadas pequeñas que han tenido una camisa de fuerzas para poder desarrollarse y poder también distribuir. Se han hecho intentos por liberar un poco, ¿verdad?, esa oferta que puedan generar para poder, por ejemplo, distribuir energía en áreas del país que no es el área metropolitana y poner parques de conexión, pero aún así siguen siendo muy incipientes, muy pequeños para la demanda. Pero otro asunto, don Otto, que a mí se concluye, digamos, a partir de esta investigación, son todos los esfuerzos dispersos que antes mencionaba. Las políticas, las normas, las directrices, cada gobierno genera una cantidad de directrices, de políticas públicas, de planes, plan de energía, o sea, España opta por hacer un gran marco normativo que, por cierto, se llama transición energética, porque está enfocada a esa transición, que es el proceso básico para llegar aquí, y aglutina todos los esfuerzos, sobre todo las estrategias y el presupuesto, porque esto sin contenido presupuestario no tiene sentido, porque en este momento, así como estamos duplicando los esfuerzos entre las instituciones, las estrategias se contradicen entre sí, no hay coordinación. Entonces, por ejemplo, un sector sí coordina con los empresarios de autobuses, pero el principal no coordina. Entonces, ponerse de acuerdo, o sea, poner a todos en una consonancia, ¿verdad?, para un fin común. Y eso es el Estado mismo el que lo tiene que hacer. Convertirlo en política de Estado. Como política de Estado. Que trascienda una administración. Que trascienda una administración y sea realmente gubernamental como se pretende, porque el ponerle una cifra, por ejemplo, decir 2050, ya sabemos que van varias administraciones, pero no necesariamente el interés político y gubernamental de una u otra administración va a estar centrada en ese tema. Entonces, no existe esa obligatoriedad para poder reorientar nuevamente la visión, porque sí habría que hacer un análisis de lo ocurrido, de lo que se ha logrado y hacia dónde vamos, porque sí existen bastantes deficiencias y realmente así como vamos, la meta es un poquito difícil de alcanzar, principalmente por lo que hablábamos, términos financieros, estructurales, normativos, o sea, todo va en contra de un sueño y de una obligación que tenemos como Estado. Muchísimas gracias, Rebeca, por compartir con nosotros parte de lo que fue esa investigación larguísima que concluyó con su presentación en esa tesis doctoral. Y gracias a ustedes por la atención que se hayan servido tener a ese tema que se las trae, el mensaje final de Rebeca Gallardo, y tiene que ver con pongamos un poco de orden y llevemos esto a política de Estado y pongamos los pies sobre la tierra en relación a dónde estamos y estudiemos entonces, coordinando acciones, a ver cómo logramos llegar a donde quisiéramos llegar de la forma más eficiente, más rápida y al menor costo para todos. Muchas gracias por su atención.